Buena sintonía, Bona nit, oients. Una setmana més al No Preguntis. Avui jo, personalment, estic molt content amb l'entrevistat perquè haremos un poco de electrolatino, ¿no? En la discoteca. Así es, Figue. Jo estic una mica nerviosa, s'ha de dir. Mai m'havia ficat nerviosa i hoy con nervios, emoción, no sé. Sentimientos encontrados. Molt content jo estic avui. Doncs res, fotem-li canya. El invitado de hoy es una estrella internacional que estamos seguros que todos conocéis. Empezó jugando al béisbol, luego participó en campeonatos de fitness acrobáticos y ha acabado con innumerables discos de platino en las estanterías de su casa. Si algo le queda por hacer en la vida es llenar el Camp Nou en algún concierto suyo. Fusionó el latino y la electrónica y salió su famoso electrolatino. Él dice que no hay nada mejor que trabajar con una sonrisa y con buena vibra. Hoy, este tiburón viene aquí a darle mambo y a desacatarse sin su reina. Henry Méndez, bienvenida a No Preguntis. Hola, muy buena nit a todos, buenas noches, familia, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento, bueno, perfecto de estar aquí con ustedes, mi primera entrevista del año, 2023, o sea que es un lujazo. Qué honor, ¿no? Que seamos Sí. los primeros. Un privilegio. Empezar el año fuerte. Dejaremos el listón alto para las próximas entrevistas Exacto, del año. Exacto. Y tanto que lo vamos a dejar alto ahí, si me pregunta por el próximo invitado, ¿eh? Mira cómo se lo sabe, ¿eh? ¿Te has escuchado algún programa o qué? No, pero normalmente siempre me gusta dejar una pincelada cuando vais a entrevistar a más artistas, hacerle preguntas muy, ponerlo en el compromiso. Mira, tío, de Henry Méndez te ha dejado una pregunta para que... Lo haremos. Pero bueno, Sí, sí. Ya verás, al final del programa se tendrán que quedar hasta el final los oyentes. Pero también te digo, yo si fuese cualquier persona en el mundo, me encantaría que Henry Méndez me dejase cualquier pregunta. Bueno, Es como un honor, depende ¿no? de cuál. Depende de cuál. exacto, depende de qué pregunta también. ¿Eres cabrón en este Pero sentido bueno, pero o te vas a portar bien? No, yo no soy ni cabrón ni en las canciones. Fíjate tú que hoy en día se permite decir un montón de cosas en las canciones y yo me mantengo todavía bastante clean, lo explícito pues lo intento declinar un poco, aunque está funcionando hoy en día, ¿no? Yo voy hablando de todo, a Faye, por ejemplo, que dice ese cabrón, o sea, buah, cuando escucho todo eso por ahí, pues nada. Han cambiado, ¿no? Los Claro, tiempos. sí, no, evidentemente las generaciones cambian, el formato a nivel lírico también, a nivel letras, o sea, porque las instrumentales de reggaetón básicamente siempre son lo mismo. O sea, que le meten algunas diferentes tonalidades abajo de electrónica, lo que sea, diferentes hi-hats, pero siempre es el atún con pan, que yo llamo atún con pan. O sea, pero bueno, es lo que gusta, se ha acostumbrado a eso. Es como cuando tú de pequeñito te dan una cosa y luego creces y te la vuelves a encontrar. Por ejemplo, los subus, eso, te acuerdas de los subus, se te enganchaban de los dientes, así, dice, o las nubes esas de algodón que te dan, que dice, oh, chuche, y todo el mundo quería nubes de algodón. Pues la música es igual también, o sea, tenemos memoria, el ser humano, pues como los animales también, pues tenemos memoria y siempre asociamos las cosas a etapas de nuestra vida, ¿no? ¿Pero crees que la gente se queda más y se hace más famosa la canción por la instrumental que no tanto por la letra? Bueno, eso es un 50%. En los tiempos de antes, pues en España sobre todo se hacían muy famosas las canciones por el estilo, por la base musical, porque el 80% de la población en España antes no sabía inglés, entonces la gente escuchaba a Dire Straits, a Freddie Mercury, a toda esa gente que hoy en día se sigue escuchando mucho, a los Beatles. Entonces, te escuchaba la melodía de las primeras canciones al principio de la canción y ya te transportaba. O sea, a día de hoy tú escuchas el tum 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 tum, ya te traslada a esa época, pero había gente que no sabía ni lo que decía. Entonces, en definitiva, que por la melodía, por la onda musical de la instrumental, pues mucha gente se acuerda de todo. Pero hoy en día sí, también, pues, es una fusión 50-50, yo llamo, instrumental y letras, porque la gente, los coros, es lo que se aprende la gente única y exclusivamente de las canciones. No, mira, te voy a poner el ejemplo de la canción más escuchada el año pasado en España, que fue la de Quevedo, ¿no?
y en el mundo, porque tiene que Quédate. hacer... Claro, entonces tú dices, que tú empiezas, la canción empieza muy bien, llega el blues con el combo, rápido, la video, entonces dice, y tú cuando acaba todo eso te quedas de esa, quédate, entonces dice, dime, beba, no, y ahí yo en mi show, yo pongo la canción, digo, una canción que no se sepan de pe a pa, no puede ser la mejor canción del verano. Entonces yo digo, la mejor canción del verano, de todos los tiempos, es el danza kuduro, porque tú cuando suena la melodía, suena la letra, te la sabes entera de arriba abajo y pasan años, dice, y cuando dice, ¿quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu... Todo el mundo canta al mismo tiempo, tú le Sí. paras la música y siguen Sí. cantando. Pero cuando paras la música en la canción de Quevedo, que donde dice, dime, beba, dime, ni yo me la sé, ¿me entiendes? Y eso que me encanta Quevedo. Por lo Pero- tanto, yo decía, una canción del verano tiene que tener eso. Pero, entonces, 50-50. El coro de la canción, pues te ayuda. Eso quédate, que nada. Claro, eso ya es un himno. O sea, se ha convertido en un himno, Pero yo creo que con el tiburón Brutal. pasa lo mismo, ¿no? Es decir, yo el otro día Claro, cuando estaba tú- preparando la entrevista me puse a escuchar el tiburón y muchísimos años después me sigo acordando de toda la letra de la canción. bueno, ¿sabes qué pasa? Que ahí está la diferencia. Eso es un clásico, al igual que Rayos de Sol, Claro, al igual que o Mi Reina, al igual que Noche de Noche de Estrellas. Estrellas. Son canciones que enteras están trabajadas. Yo compuse esas canciones, menos la del Tiburón, evidentemente, que utilicé el 50% de la canción del Proyecto 1 y luego le di mi color, ¿no? El rollo Henry Méndez, que cuando digo, hey, mami, tú eres mi reina, la que más brilla en la noche de estrella, a la your body, la sensación, cómo se mueve, cuando suena el tiburón, ¿sabes? Ese trabalengua de palabras, eso lo compuse yo y todo eso, pero todo lo otro es la esencia del Proyecto 1. Pero tú qué intentas con eso, que la gente, pues, sean como pequeños puentes junto con el coro, que dice, ahí está el tiburón, ya sabemos que es el coro, ¿no? Pues entonces tú tienes que hacer que todo lo que lleva la canción sea todo el rato te mantenga enganchado a la letra. Entonces, y sobre una cosa muy importante, que la gente entienda lo que tú estás diciendo. Ese es el secreto de la mayoría de las canciones que cuando tú cantas y una canción se pegó, si te entiende lo que tú estás hablando y lo que tú estás cantando, la gente puede vocalizar bien, automáticamente la gente se la aprende del tirón. Tienes a todos los artistas tomando nota, ¿eh? Los consejos que Henry Méndez da para hacer la canción del verano. Es que lo que sí, que es verdad que Entonces, decías. ellos me preguntan que por qué si sé tanto, por qué no he vuelto a pegar otra canción. Digo, bueno, porque mira, hay cosas en la carrera de un artista que no solamente es enfocarse en pegar una canción así. O sea, yo trabajaba y tenía un gran equipo en la discográfica donde estaba, que estaban haciendo el trabajo de marketing, de distribuir esa canción, de todo eso, y yo solamente me centraba en componer y cantar. Pero cuando yo decidí ser artista independiente y ser empresario, tener que hacer yo todo mi propia de eso, claro. Yo no tengo el poder y el pulmón, o sea, o la fuerza, el músculo económico como para gastarme, yo qué sé, 25, 30 mil euros que hay que pagar en la televisión para que te pongan en el Gran Hermano o cualquier cosa de eso. Entonces, claro, es complicado. Entonces ya empiezas a desaparecer de las televisiones, que la tele tú sabes que es un plus añadido, no empiezas a sonar tampoco en las radios nacionales, porque como eres un artista independiente y tu discográfica es pequeñita, aunque la tengas dada de alta en todos los estamentos oficiales, no de eso. Pero bueno, por suerte está el streaming, está la calle, está YouTube y están los fans que se vuelven locos con él. O sea, igual ahora hay una canción que suena muchísimo, pero de aquí 2 meses ya no se escucha. Desaparece. Y luego hay otras que se quedan. Os pongo a prueba. Mira, yo te digo ahora mismo, cántame 2 de los hits más grandes de Bad Bunny que te vengan ahora mismo. Yo te cuento hasta 5 y tú me dices 2 hits de Bad Bunny. 1, 2, Titi 3, me 4 y 5. preguntó. ¿Te acuerdas del último? De Titi me preguntó, Sí. porque ese es el que estaba muy de moda. Ahora te digo, dime 2 de los hits de Anuel que te acuerdes ahora mismo. Es que yo a Anuel nunca... No, lo, no tanto. lo tienes que pensar. Ahora yo te digo, dime éxito de Dani Romero y te sonará, dirás, agáchate, motívate, sí. y saldrás. Entonces, eso es lo que pasa, que normalmente la música de antes, como el contenido no era explícito, pues era muy sana, la escuchaban los niños, la vuelta. Entonces, eso, ¿por qué Rayos de Sol, Mi Reina, Noche Estrella y El Tiburón? Todavía a día de hoy hay niños de 5 o 6 años que la siguen cantando y que apenas tienen noción de la canción. ¿Por qué? Porque son música sana y se la ponen en los colegios y en todos lados y se van socializando con esa música. Hay que hacer música para que dure en el tiempo, no música para que dure una moda. Aunque
te voy a decir una cosa, a ellos les resulta porque el objetivo que es, pues ganar dinero y ser famosos, pues lo son y tienen dinero, pero a la hora de la verdad su música acaba desapareciendo. Hay que dejar huella en la música y se deja huella haciendo clásicos. Claro. Si no, nadie se acordaría de los Beatles, de los Rolling, de los Presley, que Michael Jackson, mira todos los éxitos que tienen y son clásicos. Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca. Vale, Henry, vamos con un juego, el primero. Y este nos servirá para conocerte más en profundidad, ¿vale? Son unas preguntas un poco raras, a ver cómo las respondes. La primera es, ¿crees en las cosas paranormales? A ver, dependiendo, si hay que creer en todo porque existen cosas raras, ¿no? Fenómenos raros, y hay gente que le gusta la magia negra y que le gusta la brujería y que le gustan todas esas cosas, y de hecho ahí nosotros sabemos el 0,3% de todo lo que pasa en el mundo, porque los americanos, los rusos, los chinos, los japoneses, esa gente está metida en laboratorio creando y haciendo cosas y creando armas, y como son capaces de crear armas de esas destructivas y todo eso, imagínate tú en todo lo otro que no están haciendo, que no vemos, experimentando con animales y personas que tú no sabes nada. Bueno, ¿a qué hora te vas a dormir normalmente? ¿Eres nocturno? ¿Ya qué pasa? Que también me gusta leer muchos libros de salud personal y de cuidarme mucho, ¿no? Y entonces cuantas más horas de sueño puedes dormir, pues mejor. Entonces hay ciertas horas, pues yo por ejemplo a las 10:30, 11 de la noche, mi teléfono ya está puesto en modo avión. O sea, ya se corta y todo el que llama hasta el día siguiente. Entonces yo nunca, por ejemplo, desde hace casi 2 años, mi teléfono no va a la habitación, a mi dormitorio, lo dejo en el baño del medio, ni siquiera en el baño de mi habitación, lo dejo fuera de mi habitación. ¿Por qué? Porque yo considero que tienes que descansar, que tienes que haber ese break, mira la tele, lee, conversa, sobre todo eso. Entonces pues no suelo irme a dormir tarde, intento meterme a eso, intento estar que a las 10:30 de la noche estar metido en la cama, aunque me duerma tarde, pero intento los días que estoy por aquí meterme a las 10:30 de la noche en la cama. Antes me daban la 1, las 2, las 3 de la mañana intentando hacer música, que era que me quemaba porque me levantaba el otro día cansadísimo. Entonces el estrés, el cortisol, todo eso te engorda muchísimo también. Entonces pues hay que hacer vida sana, hay que dormir. Es el único que conozco que hace eso, Sí, Ojalá también, todo el mundo ojalá lo pudiera hacer, Yo es que tengo que dormir enchufado el móvil en al lado de la cama. Es imposible. No, pero ¿sabes qué pasa? Que eso sí que se puede hacer. Yo también era así, pero hay veces que es por la fuerza de voluntad, la disciplina. Y ten en cuenta que cuando empiezas a leer cosas, lo que pasa es que a vuestra edad, yo entiendo que el mundo va, a mi hija le pasa lo mismo, yo le digo, deja el teléfono en el baño, lo deja un día y al día siguiente cuando la voy a despertar para levantarla para el instituto, está con el móvil debajo de la cama y a girar así, con el móvil aquí enganchado a la corriente, cargando el teléfono. Entonces, claro, esa es la dinámica de la generación de hoy en día, pero bueno, es lo que ha tenido todos los avances tecnológicos, la evolución de toda la era digital esta, pues imagínate. ¿Relación con los tatuajes? Que te Bueno, estoy viendo algunos ya. ¡Hombre! No, eso sí, tengo tatuajes por todos lados, mira, tengo todo por aquí, mira, no sé si se percibe, pero aquí tengo el tiburón tatuado, aquí tengo los nombres de mis hijos, números, cosas que me gustan. Evidentemente no me tatúo nada que no tenga ningún significado. Todo lo que tengo, excepto me hice un tatuaje en la espalda, el primero que me hicieron un disparate ahí, porque era un tío que parece que estaba aprendiendo a tatuar, y me lo tapé. ¿Con qué edad? Me lo tapé como con 21 años así más o menos. Y claro, y me lo tapé con una cara de una chica así, porque el perfil se parecía mucho al de mi mujer. Entonces, ¿sabes qué pasa? Llevaba una libélula, fue un diseño que vi en una tienda de tatuajes. Entonces dije, mira, para taparme eso, dice, me gustaría un tatuaje así, como le vi el perfil que era muy parecido al de mi mujer, y aunque los ojos los tenía blanco y que iba con una libélula así aquí en la boca, y eso, digo, pues bueno, pues ponme ese, me tatúo ese porque me gusta, ¿no? Y me hice el boceto como me quedaba y para taparme otro que es, pero después todos mis tatuajes tienen un significado, todo. Por ejemplo, mira, aquí llevo una mano de Fátima porque me gusta mucho, llevo una flor de loto y la palabra paz, que es el tallo por aquí, llevo el tiburón por la canción del tiburón, este tatuaje de aquí pone rayos de sol con un disco cuando me entregaron mi primer disco de platino,
dentro pone rayos de sol y por los lados pone unos laureles, laureando la canción, evidentemente. Qué guay. Luego aquí llevo el nombre de mi mujer, en los dos brazos llevo aquí Valeria, mi hija, aquí Mark. ¿Qué más? Llevo por aquí el nombre de mi discográfica, por aquí el nombre de mi madre. Bueno, te falta nuestro programa. Pon aquí también nuestro programa. ¿Hay alguna parte del cuerpo que te falte Con un también? QR aquí. Luego mi compañía discográfica se llama Flow Record, pero me puse la palabra Flow aquí en los dedos. Yo tengo mucho, porque yo tengo mucho flow. Y luego por aquí me hice uno que dice que la vida es ya, ¿sabes? Este tatuaje de aquí pone que la vida es ya. Entonces, bueno, por vivir el momento, o sea, no pensar que toda la gente dice, no, que vamos a trabajar porque en el futuro, digo, el futuro es de aquí a 1 hora, de aquí a 20 minutos, porque luego tú sales a la calle no sabes si te va a caer algo en la cabeza o te va a llevar un coche por delante. Entonces, como la vida hay que vivirla minuto a minuto y momento a momento, por eso yo siempre digo que hay que disfrutar la vida y siendo coherente, evidentemente, y siendo un poco precavido, en el sentido de que tampoco porque te creas que te vas a morir mañana te lo fundas todo y te lo gastes todo. Hay que tener un poco de previsión, de decir, bueno, pues mira, pues tal. Siempre estamos, que todo, no, que yo tengo que ahorrar porque no sé qué, porque tengo de aquí a no sé cuántos años quiero. Digo, tú no sabes si de aquí a pasado mañana tú vas hasta aquí. O sea, que muchacho, disfruta el momento. Sigue tú, Marc. Yo quiero decir que la gente no se tatúe con principiantes y ya está, para saberlo. No, sobre todo deseo que nadie se tatúe con un principiante que tenga, que parece que tenga Parkinson, porque lo más fuerte de todo el caso es que me acuerdo que el tío me estaba tatuando, estaba por el cigarro, y encima me había tatuado, y digo, madre mía, pues claro, era hace 21 años. O más. Vamos con las dos últimas. Si pudieras congelar tu vida en una edad concreta, ¿cuál sería? Que si pudiese congelar mi vida en una edad concreta, ¿cuál sería? Una edad que te lo pasaste eso de locos. Los 21, ¿no? Que se tatuó un tatuaje feo. No, pero no realmente no iría a esa época, porque yo, o sea, estoy muy orgulloso de mi adolescencia. Yo sentí que he quemado mis etapas y demás. Y eso, pero yo realmente si tuviese que congelar mi vida en un momento es cuando nacieron mis 2 hijos que ya estaban más o menos encaminaditos, sobre todo la pequeña, gracias, de disfrutar de ese momento, pues que quizás no lo disfrute tanto, pero lo congelaría, pero estando yo, ¿me entiendes? O sea, no viajando, sino estando aquí con ellos. Y la última, si Henry no fuese cantante, ¿qué sería? Bailarín. No te creas que eso Jugador de béisbol profesional. Bueno, eso sí, puede ser, bueno, ya no, porque ya tendría una edad, pero lo fui. Fui jugador de béisbol semiprofesional, que fue cuando me vine a vivir aquí a España con 16, 17 años. Ya estaba en una escuela como si fuese Barcelona o el Madrid, pero jugando en categorías inferiores, como en la segunda vez, ¿no? Pero yo me tiraría por otro ramo que me encanta mucho, que es el de la nutrición. De hecho, yo he estudiado nutrición, también me gusta mucho el tema de la nutrición, y entonces sería un preparador físico, técnico en nutrición, tendría que ver algo con ese ramo, porque me encanta mucho el deporte, entrenar. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, preparo el desayuno de mi hija cuando estoy aquí en casa, y automáticamente la suelto en el instituto, pues me voy al gimnasio y me pego 2 horas entrenando cada día. O sea, imagino. Igualito a vosotros, Igual. Y cuando entras en el gimnasio, Henry, ¿te pones tu propia música o ya la tienes tan rayada que dices no? No, yo no suelo, mis temas de música de vez en cuando doy un repaso, pero tú imagínate, Rayos de Sol tiene 12 años. Mi reina ahora en 2000, bueno, Rayos de Sol tiene 11 años. Mi reina ahora en marzo de este año, hace 10 años. Entonces, y la tengo que cantar en los conciertos. El año pasado hice 164 conciertos, pues cantarla 164 veces cada una, e incluso más porque la tenía que doblar. Y así durante 10 años echaré la cuenta, entonces claro. De hecho, a mí cuando yo voy a los sitios no me gusta ni siquiera que me pongan mi música, porque de la gente cuando se viene me ven, al que voy a visitar, que sea una discoteca, que salgo por ahí, voy a tomar algo con mujer o con amigos, me ven y tienen que ver lo primero que hacen darle al play a poner una de mis canciones, y eso es lo que menos me gusta, ¿sabes? De que cuando yo voy a un sitio porque pongan mis canciones, a ver, llega un momento que si ya estoy venido arriba y me he tomado mis copitas, estoy contento, pues me da igual, pero de entrada, llegar y
Entonces, o que el DJ coge el micro y diga, aquí está, no visita Henry, pero claro, digo, pero si yo no te estoy diciendo que me anuncie, déjame tranquilo, porque luego eso es una sesión de fotos continua, pero bueno, la verdad es que no me importa tampoco, porque yo me debo también a mis fans, me debo a la gente, pero sí que es verdad que no me gusta que me pongan mi música cuando voy a los sitios. De Europa para el mundo. Dale, esa noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rosa. ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas dando un pelotazo? O sea, que dices, ahora ya esto de la música va en serio ya 100%. A ver, yo llevo muchos años haciendo música y aunque la gente no lo sepa, yo tengo muchísimas etapas, ¿no? Dentro de la música y pasando mucho trabajo, porque yo no solamente... ¿Os acordáis de la canción de que dice veo, Sí. qué es lo que veo? Sí. Ya en esa época esa canción es de un servidor con Juan Magán, con Marco Rodríguez, o sea, ese tema es nuestro, ese fue uno de los primeros hits que nosotros hicimos juntos en aquella época cuando teníamos la ilusión de vivir de la música, o sea, que empezamos en un estudio que por una chabola. Y desde que llevamos muchos años conociéndonos, Juan y yo somos como hermanos y básicamente, pues ya te digo, pero cuando yo compuse Rayos de Sol, fue en mi vuelta a la segunda etapa de música, porque yo estuve en la época de Latino Way, con Yo Soy Tu Maestro, todas esas canciones, luego ya me junté con Juan y hicimos Veo y todo eso. Y luego viene la típica baja esa, tú sabes que esto es una montaña rusa. Vino una baja donde tuve que quitarme un tiempo de la música porque realmente no me estaba dando rentabilidad y yo tenía hijos que mantener ya. Entonces empecé a trabajar en una empresa de nutrición, porque como me gustaba y yo fui campeón de España de fitness acrobático y todas esas cosas, pues entonces tenía mucha credibilidad dentro de ese mundo también. Y bueno, y como ya venía de la música, pues también me puse a trabajar de comercial de una empresa de la marca de nutrición y bueno, y en los trayectos de ir a visitar a un cliente y a otro y no sé qué, pues cogía mi iPhone, el iPhone 1, de los primeros que salieron. Y cuando me venía una idea a la cabeza, pues grababa la onda, o sea, me venía una idea y la grababa así con la melodía que me salía y así nació Rayos de Sol. Así yo Rayos de Sol, pues bueno, básicamente nació entre ahí y en la casa. Cuando yo llegaba por la noche, me metía a la cama con la mujer y los niños y eso porque se durmiesen, luego los dejaba durmiendo. Cuando ya mi mujer se dormía, me levantaba y me iba al estudio. O sea, entonces me ponía a componer allí con los cascos despacito, a veces sin casco ni nada, y voceando. ¿Y qué pasa? Que cuando hacía mucho frío yo ponía el calefactor ese de esos pequeñitos que lo conecta a la luz y eso. Entonces la luz no había suficiente potencia en la casa, ¿sabes? Eso que hace cuando tienes la calefacción puesta, enchufado aquí, están muchas cosas enchufadas y saltan los plomos. Sí. Claro. Pues tenía que cruzar toda la casa, cruzar el patio y abrir la puerta, darle a la luz de nuevo y volver. ¿Sabes? Y cuando volví al estudio, el ordenador que tenía era eso de esos de torre, que no era de eso que se apaga como un portátil, que se va la luz y se queda encendido. Entonces, claro, tenía que volver a encender el ordenador y de repente el fondo de pantalla que yo tenía era una playa con una palmera dentro del agua, una playa de esas del Caribe, así, con una palmera. Yo con una manta me estaba tapado hasta aquí, con los dos deditos así dándole ahí, grabando a la capela y las cosas. Me había saltado la luz, veo esa imagen, esperando a que el ordenador volviera a reiniciarse, a abrirse. Y claro, digo, ¿cómo molaría? Claro, no podía encender el calefactor porque volvía a saltar la luz. Digo, ¿cómo molaría estar ahí en esa playa, tumbado ahí, cogiendo sol en esa arena? Y claro, ya vino, quiero rayos de sol tumbándose en la arena. Entonces fui añadiendo cosas a la canción y digo, bueno, porque hay que ponerle algo y ver cómo se pone tu piel dorada y morena, ¿sabes? ¿Para qué? Y así, decir, claro, ¿a quién quiero ver con la piel dorada y morena? Sí. Entonces digo, mamita loca, cosita linda. Y decía, con el bikini es que tú te ves divina. Entonces, claro, quedaba como muy chocante lo del bikini y decidí cambiar y decía, y con ese cuerpo es que te ves divina. Ahí nació la canción. 2 años la canción, las acapelas guardadas en el ordenador, hasta que yo dije, tengo que encontrar un productor que sepa trabajar la pista de la canción, porque yo no sabía hacer instrumentales, yo no me había sacado el curso de producción ni nada. Y dije, cuando encuentre un productor que sepa trabajar la pista de esta canción, entonces la saco. Y fíjate, yo decía, entonces puse en el ordenador
nombré las acapelas que yo había cantado, porque yo canté toda la canción, la compuse, la terminé y puse la que me va a sacar de pobre. Y tuvo razón, ¿eh? Y encontraste el productor. Y luego a los 2 años, pues, conocí a una persona que no voy a nombrar, que trabajaba conmigo en dúo, para no darle mucha publicidad, porque hoy en día no me llevo bien, o sea, no es que no me lleve bien con él, es que para mí es como un cero a la izquierda. Y bueno, pero no quita de que tenía ideas de producción y todo eso, que venía de trabajar también como gang, había aprendido mucho y en definitiva, pues, nos juntamos, hicimos como un dúo, y hicimos varias canciones que en las que aparecen. Bueno, ya lo veréis, porque ya sabréis de quién estoy hablando, ¿no? Porque No está guapo bueno, eso. fue una etapa también que se vivió chula, viajamos básicamente por todo el mundo, Rayos de Sol nos llevó a ser número 1 en diferentes países del mundo, a viajar por todas partes, a desayunar en España, a comer en Francia y a cenar en Alemania, o sea que imagínate en un día 264 conciertos en un año por toda Europa, o sea que es de loco. Yo acabé esa temporada de 2013. Rayos de Sol salió en 2011, 2012 fue cuando se hizo un boom, y en 2012-2013 hicimos la gira de verano y todo eso. Y luego en 2013 tuve que estar casi 2 meses y medio sin cantar porque se me habían abierto todas las cuerdas vocales de todos los conciertos. Todos los conciertos. Sí, yo hablaba por la mañana y parecía la del exorcista, quiero medalla. De lo mal que me quedó la voz. Autotune, bueno, y ya está, tú. Para mí eso no existía antes, tío. Eso es ahora que todo el mundo es cantante precisamente por eso, porque hay autotune. Pues sí. Y luego a la hora de la verdad le quitas el autotune, le apaga, le dice canta a capela, y la voz cuando lo oyes cantar dice, ¿y ese eres tú? Como se vaya la luz en un concierto, lo tienen jodido. Bueno, sí, eso les digo yo. Entonces, Henry, tú tienes los temazos y esperas el productor para sacarlo cuando quieras. ¿Tienes algo preparado o en un...? Eso era antes. Ahora ya no me espero. Ahora como yo tengo mi propia productora, tengo mi propio estudio de música, yo soy productora, hago las ideas, hago todo la de esto. Lo que sí que realmente el trabajo de finalizar una producción, yo no lo hago porque es el trabajo de chino. Hay productores que en una tarde te hacen la instrumental y yo me podría pegar una semana buscando pues esto, ponlo aquí, mueve aquí, encuadrar, y luego meterse con todos esos aparatos nuevos que hay ahora, tendría que actualizarme y demás. Yo sé lo básico para ir al estudio, grabar y todo eso, las notas musicales, que es importante saber dónde están las notas musicales, para saber cuando cantas, saber si está en la, en fa, en re, en do, sabe todo eso, cuando es un bombo, cuando es un hi-hat, un snare, que mucha gente no sabe, está en la música y tú le preguntas que es una corchea, que es una semicorchea, que es una clave de sol, y nadie sabe. La gente de hoy en día, la mayoría de los artistas, abren el micrófono, van y cantan, riman 4 frases dentro de un beat, dicen 4 malas palabras, se pegan en YouTube y en TikTok y en Spotify, y ya son unos artistas. Entonces, evidentemente yo no comparto mucho eso, pero bueno, yo tengo un equipo de trabajo a nivel producción, me gusta trabajar con productores serios, aunque mi música ahora mismo no trascienda por la etapa, no tenga el impacto que tenía antes, porque también todo es mucha moda. Ahora, de hecho, muchos artistas se han quedado un poco ahí en la cuneta, yo llamo la cuneta, o en la acera, porque el mundo TikTok, el mundo influencer, pues la mayoría de los influencers o TikTokers se han pasado ahora a ser cantante o DJ. Entonces, claro, como tienen 1 millón de seguidores, 2, ¿qué busca el dueño de la discoteca? Se mete primero a Spotify, luego se mete a TikTok. Mira, Villo Vidal con no sé cuántos millones empieza a poner de moda. Por lo que hablamos, luego 4 telediarios, luego le entra la depresión porque no saben asumir tampoco el éxito y bueno, y empiezan a gastar dinero como si fuesen a ganar, si todos los años fuesen a ganar millones y millones, y ahí es donde viene el lío. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone el dorada y morena. Bien, ahora te pondremos a prueba con música electrolatina también. Conocerás todas las canciones, pero no te las pondremos normales. ¿Qué quiere decir eso? Algunas te las ponemos más rápidas y otras más lentas. Y tú, a ver cuánto tardas en adivinar cuál canción es. ¿Preparado? Vale, perfecto, sí. Pues venga, Marc. Madre mía, eso parece un toro cuando lo están matando. ¿Te la pongo más? No será Zafaera. No, dale más. sigue, Marc, ya la adivinará.
Ah, ya sé cuál es, ya sé. Es Chimbala. Sí. Chimbala del santo que está Muy en bien. Ponla normal. Que tú a mí me rebotaste. Chimbala con Magán. Correcto, vamos, Chimbala, Magán y Omar Monte. vamos a por la siguiente. Ah, eso es una vaina loca. Muy bien. Esta te la has sabido rápida, ¿eh? Sí, por los acordes del piano. No es lo importante que sabe música. Sí. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Siguiente. ¿Qué pasa? Que los acordes del piano, que tengan alrededor derecho, más o menos se distinguen. Venga, Henry. Está más chunga, ¿eh? Eso es imposible adivinarlo, porque se va a 300.000 por hora, tío. No, pero a ver, tú la vuelve a poner. Está muy chunga, Figue. A ver, vuelve. A ver. Esto era de estribillo. No. No sé, no tengo ni idea de esto. Aquí está, pues... A ver, ¿cuál era? Vamos a ver cuál era. No digo nada. ¡Guau, chipirón! Imposible, ¿eh? Es que habéis hecho trampa, porque me habéis dicho que ibais a poner canciones de electro latino y esto es un escape de ese, ojo, Bueno, sí, Que bueno, yo tenía mi mente puesta, yo tenía puesto mi mente en el mundo urbano. Si tú me dices, voy a poner de todo, entonces digo, déjame, pero que no la iba a adivinar igualmente. Di que sí que lo hubieses adivinado y ya está. Ha sido culpa del Figue. Claro que sí. Venga. Está así, ¿no? Ahora ya me habéis liado con la velocidad. Es muy cercana a ti. Es una pista. Madre mía. Mira que la has cantado veces, La has cantado veces, pero... Hostia, que aquí pusiste la parte de si pusieras regalarte la luna yo bajaría, esa es la que he puesto, ¿no? Sí. Sí, es más fácil, más lenta que más rápida. Sí, rápidas suenan un poco como al Mario Kart o algún videojuego de estos raros. Sí, claro, esa velocidad es casi imposible. Venga, ¿que quedan dos? Sí. No, ni idea tampoco. No, esta sí que se No me escucha. suena. A ver. Bueno, claro, ¿tú cómo lo sabes? Porque lo has visto. Claro. Fácil. Era el estribillo, ¿no, Marc? Sí, Era el estribillo. No, esta no era. No, esta no. No. Era esta. El pasado atrás. Y la última que es lenta. A ver cómo te sale. ¿No? No. O sea, sí, de una parte lo puedo distinguir, pero no me ha dado tiempo a lo otro. Pues otra vez. No será Juan Magán, ¿no? A ver, ¿cuál era? ¿Cuál era? Daddy Yankee, sí. Bueno, por ahí diga, Juan Magán, Daddy Yankee, más o menos. Lo has hecho bien, lo has hecho bien. Se considera electrolatino, ¿no? Sí,
Sí, sesiones de electrolatino y mambo tropical, de eso, flow electrónico tropical y dance tropical, o ¿cómo se llaman eso? Hay muchos subgéneros. Kuduro, sí, toda esa vaina. Vamos con la siguiente sección. En la calle, en mi cuarto, los gatos. Desacato. ¿Qué proyectos tienes ahora a corto medio plazo? Bueno, pues mira, ahora tengo un par de colaboraciones súper chulas por ahí. Una de ellas es ahora lo voy a dejar en rompedera de cabeza a ustedes, con uno de los artistas que habéis puesto en todas las pistas esas. Hostia. Hay bastantes, Bueno, vamos, ya romperon la cabeza y ya tenemos que hacer deberes y hacer de detective ahora. Y bueno, y tengo 3 lanzamientos que lo quiero hacer cada mes. Y quería hacer uno ahora a finales de enero, pero no puedo porque el vídeo no me ha dado tiempo a rodarlo, que es uno de los vídeos que voy a rodar. Que es un reggaetón que tengo ahí, rollo muy dímelo flow, así, el rollito muy romántico, rollo Fate, rollo así, Alex, más o menos. Quería tirarme esa parte porque la gente me pide. No es porque a mí me guste hacer reggaetón, pero los fans también te piden y cuando te lo piden muchas veces, pues entonces los complazco. Y luego me voy a mi estilo a hacer mambo electrónico tropical, así es que me gusta a mí, y tengo un par de proyectos muy chulos y uno de ellos en colaboración con uno de los artistas que os dije. Y también además tienes gira, ¿no? Este 2023. Sí. Con más de arrancamos, 60 fechas cerradas, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a 82 ya. Ostras. Vamos a 82 hasta mediados de septiembre. Estamos empezando la gira el próximo 3 de febrero. Empezamos en Galicia. El día 4 estamos aquí en Cataluña, en la Pobla de Mafumet, que creo que se está por Tarragona, por ahí. Y el domingo, día 5, hacemos Alicante. Luego ya la semana siguiente vamos el día 11 a Madrid, que hacemos el primer festival Electro Latino Fest con Magán, Dani Romero, Henry Méndez, Careta el Gucci. ¡Qué guay! Está Buxi, están varios artistas de Electro Latino, y para el primer festival Electro Latino va Juan Magán. Y luego por la noche, por la tarde, yo canto por la tarde y por la noche pues estoy en Sevilla, hago doblete Sevilla. Hostia. Y haría así seguramente empieza más. Hasta que la voz le permita, seguramente confirmará más fechas. No, sí, fechas tengo muchísimas. No, claro, no, si la agenda, a ver, no voy a hacer 164 como el año pasado, pero por lo menos 100 seguro que hago. Pero es que además... El objetivo es hacer 100. Pero es que además haces cada día en un sitio diferente, o sea, en días seguidos. No es que seas como los típicos artistas que dicen el 5 aquí, el 13 allí, no, tú el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Sí, yo el único día que intento descansar es el lunes y el martes. ¿Sabes? El domingo hago muchos tardeos, y eso sí. Pero porque y beach club, discotecas de playa, pues intento hacerlas los domingos por la tarde, cuando no, y si no, pero los domingos también descanso porque tengo familia y tengo que tal, pero bueno, tengo que aprovechar el momento también, ¿no? Yo tengo una edad, yo voy doblando la curva ya, que se voy avistando los 50 por ahí ya, entonces, aunque parezca que tengo menos, pero no. O sea, soy una persona de edad media ya, no avanzada, porque avanzada es un viejo, ¿no? Pero sí que soy muy consecuente con eso, y entonces estoy intentando sacarle el máximo partido y todo el provecho, después también del año y medio de parón a la carrera, ¿no? Luego quiero hacer otras cosas también, porque a mí yo tengo otros pensamientos de negocio y bueno, quiero diversificar, no tener todos los huevos en la misma cesta, sino poner diferente para que no me pase lo de la pandemia, ¿no? Que tenía discotecas, tenía bares, tenía cosas y hubo que cerrarlo todo. Tú resérvate una fecha, una actuación más para venirte en una discoteca que llevo de aquí San Quirze mismo, en el Blau. A lo mejor te han contactado, pero te esperamos más adelante. ¿Cómo le gusta tirarse la promo ya? No, seguramente la conoces, Henry, ¿no ya? No, si mi gimnasio está delante, el Blau está aquí, el gimnasio donde yo entreno está justo delante, yo voy al Motiva. Y ya se pusieron en contacto conmigo para trabajar, pero a nivel presupuesto económico no nos pusimos de acuerdo, pues claro, aunque yo vivo en casa y le puedo hacer un precio asequible,
pero también supongo que ellos estaban empezando y he visto que ya empiezan a llevar artistas importantes, porque he visto que estaba por ahí Víctor Magán, ha estado Tommy, ha habido unos cuantos. Y bueno, yo a mí lo bueno que tienen conmigo es que la discoteca, es más, yo hago así, miro por la ventana esa y veo la discoteca, o sea, veo dónde está, o sea, que andando de aquí al hablado, desde mi casa, de donde yo vivo hasta el hablado, caminando ahí 7 minutos y medio. No pagarían mucho el desplazamiento, ¿eh? Saldría barato el desplazamiento. No, escúchame, ni desplazamiento, ni cena, ni hotel, ni nada de eso, porque yo ceno en mi casa y me voy con mi coche porque está aquí al lado y vuelvo, sí, claro, sí. No, te sale a cuenta. Pásate, voy a hacer una copita camuflado y ya está, y que nadie te reconozca. Okay. Yo hasta que no me contraten no voy. Bueno, ahora seguimos con otro juego. Te ponemos en situación y nos tienes que decir qué harías si pasara eso. Vale. Por ejemplo, antes de un show estás muy afónico. ¿Qué haces? Pues automáticamente masticar un poquito de jengibre, echamos un traguito de ron y a cantar como los gallos. ¿Ron? Ya me ha pasado otras veces. ¿Has dicho ron? Sí, ron, cojo mastico jengibre y luego me doy un chupito de ron así, ya hago gárgara, me lo trago y con el calor así, sin hielo y sin nada, automáticamente la vitamina R se llama eso. ¿Y funciona? Pues claro que funciona, si no, imagínate, no, lo que funciona realmente es el jengibre. El ron es para bajar, ¿no? Vamos a ver si hay otra vitamina para esto. ¿Qué harías? ¿Sabes? Me pone que la llamada que terminará dentro de poco, ¿vale? Lo arreglamos. Sí. Si no, te enviamos otro link y Sí, que nos conectamos. no en falta otro. mucho, ¿eh? Sí, no me tengáis toda la tarde aquí que tengo todos los promotores hablándome por aquí, por el chat, por el WhatsApp. Me han entrado como 17 chats de WhatsApp. Hostia. Dios, qué bobo. Bueno, ya estamos casi. ¿Qué harías si te estás cagando en medio de concierto? Seguro que te habrá pasado. No, porque yo realmente pues me cuido mucho de esas cosas. Yo siempre voy con los deberes hechos y las faenas hechas en ese aspecto. Y bueno, yo soy de los tipos que por suerte mentalmente me programo para eso. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, sé que voy a estar todo el día fuera de casa. A mí no me gusta sentarme en cualquier sitio para ir al baño. Entonces lo que hago es que acostumbro a mi mente y a mi cuerpo a que tal. En un escenario, a menos que tenga, ¿cómo se llama esto? Diarrea, por llamarlo de alguna manera, que esté suelto. Entonces sí que, bueno, si me viene el apretón, pues paro y me bajo del escenario y voy y dejo ahí. Por eso llevo siempre un artista y un DJ invitado, ¿sabes? Para que una vez, bueno, alguna parafernalia digo, no, pues mira, 5 minutos y uy, y lo dejo contar y me lo presento a él en el momento ese y entra ese y yo salgo. Lo que sí que me ha pasado, lo que sí que me ha estado pasando es estar haciéndome pipi, eso sí, tener que cogerme y irme corriendo detrás del escenario, que hay siempre ahí como una cosa que tenemos ya preparada y allí pues yo qué sé, tengo una botella de agua, si no me aguanto pues me voy dentro de la botella de agua, o sea que eso me ha pasado y te puede pasar a más de uno. Siguiente situación, salta un espontáneo de repente en pelotas al escenario. Bueno, no creo que tenga el suficiente tiempo como para subir al escenario estando desnudo, porque la gente se asombraría mucho y lo vería. Entonces, antes de que llegue allí, se escandaliza todo el mundo y la seguridad está para eso, ¿no? Para evitar esas cosas. Que sube y es feliz y se lo quiere pasar bien y la gente no dice nada. Yo lo que me jodería es que subiese y hay menores delante y haciendo un exhibicionismo, aunque muchas veces cuando vas a la playa, estas nudistas que están pasando por allí, vas con los críos caminando de la manita, la gente ahí como yo lo trajo al mundo. Pero no, mira, cada uno tiene que ser feliz, como lo único que tiene que saber en cada momento controlar cada situación, ¿no? ¿Y qué harías si te presentan a Michael Jackson y te enteras de que está vivo? ¿Cómo te quedarías? Bueno, ojalá estuviese vivo y me lo presentan. Yo sé que era mi ídolo. ¿Sí? O sea, sí, totalmente. Es mi ídolo, pero de toda la vida, tío. Yo aprendí a bailar y los bailes y todo eso fue escuchando a ese hombre desde pequeñito. Haría una colabo, a lo mejor. Ojalá, eso sería la bomba, tío.
Michael Jackson resucita y colabora con Henry Méndez. O Michael Jackson no ha muerto, vuelve al escenario Con Henry Méndez. Hacer el tiburón remix. Bailando allí. Ya te imaginas y el otro allí. Haciendo sus cosas que hace él y Te metes una hostia cayéndote al escenario. No me ha pasado casi nunca, que me he resbalado, pero caerme y eso no. Yo soy un tipo que suelo estar ágil, me cuido mucho de los bordes de los escenarios, tengo mucha vista, repasamos casi siempre todo el escenario a ver ahí. Si veo que el escenario está muy endeble, o sea, porque yo siempre acabo con gente, subiendo gente al escenario a bailar conmigo y a cantar, ¿no? Entonces intento no hacerlo para evitar una tragedia, una cosa de esa, de que vayamos un mal rato, de que alguien se vaya a hacer daño. Pero si el día que toque, pues tocará, ¿no? Yao. No pone para que improvise. Estamos llegando ya al final del programa y siempre a todos los invitados le hacemos el calentómetro, que es la sección así como más íntima del programa. ¿Estás preparado? Sí, claro. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en un concierto? Bueno, lo más raro que me ha pasado en un concierto. Bueno, me han pasado muchas cosas, pero lo que pasa es que yo me tomo la vida con tanta filosofía que no sé. Bueno, raro, por llamarlo raro, que se suba en espontáneo, como de eso que tú dices, y tú le das el micro pensándose que se va a cantar, y se lía a meterse con los políticos y con todo el mundo ahí. Entonces, claro, es problemático, pues es problemático porque ya, claro, cuando... en fin. Si te fueras a tomar un café con tu primera pareja, ¿qué le dirías? Nada, baby. Toma. ¿Por cuánto dinero dejarías la música? Bueno, depende. Si me hacen una buena oferta, pues la dejo. Porque por una oferta que me permita vivir. Yo he hecho los cálculos de los años que quiero estar en la música y lo que quiero ganar. Si me dan eso, le digo bye, Mari Carmen. No, broma. No. Yo no, en la música ahora mismo, a menos que me toque el euromillón, que me toque una cantidad así, pues entonces sí que me lo replantearía y no dejarla del todo. Seguiría en otras facetas de producción y esas cosas. Y haría la gira de despedida como hizo Daddy Yankee, ¿no? Pues de eso, porque también, la verdad que yo quiero seguir mucho tiempo en los escenarios, ¿no? Pero en otro formato, quizás más de eso, porque hay veces que es feo que yo lo diga, pero aguantar, por ejemplo, a ciertas personas a ciertas horas de la noche, cuando te llevan a cantar a una discoteca a las 3, 4 de la mañana, y los chavales están borrachos de 17, 18, 19 años, a veces cuando uno tiene esa edad, uno se piensa que es superhombre porque todos hemos pasado por ahí, o superwoman, que todo lo que nosotros decimos hace gracia. Sabes que el amor muchas veces es simple, se gana o se pierde, es indiscutible, yo te cuidaré, me dejas beber, en esta boquita. Concierto, tenemos aquí en directo. Vale, Henry, una persona que te conoce te ha querido dejar una pregunta para ti. ¿Qué es lo que tú dices, patrón? No sé si sabrás quién soy, pero aquí te va mi preguntita. No te voy a decir quién para que lo adivines. Pero tengo un par de preguntas. Y es tanto a nivel de la carrera musical como a nivel de vida. ¿Cuáles han sido las hazañas o el momento que más te ha marcado, que marcó un punto de inflexión en tu vida? Besito. ¿Lo has reconocido? La voz más o menos me suena, pero ahora como tengo 2 o 3 que hablan igual, que se acaban de levantar más o menos, sí, tienen la voz de recién descontado. Patrón, ¿qué es lo que pasa? No lo asocio, pero bueno, voy a responder a la pregunta y ahora investigamos quiénes son. Yo tengo muchos colegas, lo que me ha marcado, indiscutiblemente, una cosa que marcó un punto de inflexión en mi vida fue pues el nacimiento de mis hijos. Eso te da una responsabilidad y una ¿cómo se llama? Aparte de la responsabilidad, te da una obligación, ¿no? Claro, de centrarte, porque ya hay personas que dependen de ti, ¿no?
Y a nivel profesional, pues lo encuadro mucho, pues sobre todo eso, de que la gente pues ha sabido asimilar y adoptar mi música, o sea quererme, ha sabido darle ese cariño y ver a Henry Méndez a lo largo de los años, ¿no? Que no he sido un artista de un año, de dos, ni de tres, que ya llevo 12 años en el panorama musical español, y aquí seguimos, 12 años desde Rayos de Sol, que ya venía antes con canciones como Yo soy tu maestro, de eso. Llevamos casi prácticamente 20 años de carrera aquí en España, y la gente cada día pues te quiere más, y eso te lo demuestran cada vez que hacemos un concierto, que se es un sold out seguro, y viendo cómo la gente disfruta, vamos. Entonces, ¿no has reconocido la voz? Se enfadará mucho contigo, ¿eh? Bueno, pues le voy a pedir perdón desde antemano, pero me dice, ¿qué es lo que tú dices, patrón? ¿Quién es? ¿Quién parece ¿Es como tu hijo? dominicano, patrón? A ver, ponlo otra vez. Has hablado de tus hijos, lo más importante, no has reconocido la voz. Espera, que te lo vuelvo a poner, a ver. A lo mejor mucha gente le dice patrón. Lo que tú dices, patrón. No sé si sabrás quién soy. Coño, pero es que él me está hablando en dominicano, entonces claro, claro, él conmigo habla de otra manera, no habla así con ese flow dominicano, que no te dice, patrón, no sé. Claro, ahora, sí hablamos cuando hablamos de broma. Y además, mi hijo Mark, sí. La semana pasada tuvimos con nosotros a Lara Santos, una periodista que sin saber que tú serías el siguiente invitado, nos dejó esta pregunta para ti. ¿Qué es lo que te queda hacer en la vida? Bueno, pues en la vida me quedan hacer muchas cosas, viajar mucho, porque yo siempre me gusta mucho viajar, a conocer sitios, y sobre todo, pues mira, intentar que con mi carrera musical pues conseguir algún premio, algún reconocimiento de esos tan internacionales que hay por ahí, que estamos trabajando por ello. Bueno, ustedes saben a qué yo me refiero, no me gusta nombrarlo porque la gente me dice que soy muy presuntuoso, pero estamos trabajando por obtener algún reconocimiento internacional de la Academia de la Música, de cualquier entidad de esas, que si no llega tampoco pasa nada, pero estamos luchando y trabajando por ello, ¿no? ¿Y qué pregunta le dejarías tú al siguiente invitado o invitada sin saber quién es? A ver, si fuese artista, yo voy a dejarla en dos sentidos. Vale, va. La tenía pensada ya. Si fuese artista y le dijesen, Dios, ¿con qué se quedaría? ¿Con todo el dinero que pueda generar haciendo giras o no sonar nunca más en ninguna plataforma digital? O sea, quedarse con el dinero que pueda hacer eso o no sonar nunca más en ninguna plataforma digital. Vale. Claro, Interesante. se ha entendido la pregunta, Sí, ¿no? se ha entendido. Nos apuntamos. Elegir ganar mucho dinero sin sonar en plataformas digitales o quedarte de por vida sin sonar en plataformas. A ver si es un rata o no. Y luego, exacto, y luego si fuese otra persona de que no tiene nada que ver con la música, dice, ¿qué haría? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por conseguir sus sueños? ¡Qué buena! ¿Sí? Vale. Ya para acabar, recomiéndanos una serie de cosas. En primer lugar, una persona para que venga aquí en el programa. Bueno, tengo un montón de peña. O sea, yo me gustaría que el próximo programa invitaseis a un productor de música, a un productor musical. ¿Por qué? Porque un productor musical enseñará tips de cosas que hoy en día que no lo saben. Cuando habláis del autotune, he visto que habéis tocado mucho, del éxito, la fama y todo eso. Entonces hay diferentes personajes, pues bueno, productores reconocidos. Está Víctor R. Suárez, que es el productor que ha trabajado con Lenny, con Carita Gucci, con las grandes de esto. Pues nos lo apuntamos. O si no, pues yo sé que el mundo de influencer también tira mucho, hoy día está muy de eso, pues entonces una de las entrevistas que me gustaría ver, que le hicieras y todas las preguntas que me habéis hecho a mí, esas cosas así, a una influencer que se llama Lola Lolita. No sé si os consideran la entrevista, pero estaría interesante que pudieseis entrevistar. Nosotros la abriremos, le enviaremos un message direct. Y yo, si hace falta ayuda, pues yo puedo pasar el contacto de su madre para que dice, pero bueno, pues ya, yo creo que no sé. Pero bueno, yo tiro el reto a ver si sois capaces de conseguirlo. Lo intentaremos. Vale, Vale. intentaremos. ¿Una película?
A ver, pues, la gente siempre dice cosas muy tal, pero yo he visto he visto las dos versiones las últimas dos, esos de Avatar, y la verdad que recomendaría la última película de Avatar, está muy buena, o sea, te pone a llorar, tiene una mezcla de muchos sentimientos, no quiero hacer spoiler, pero recomiendo a la gente que la vaya a ver. Bueno, y si seguro que se la han visto, recomiendo también la que tú también saliste, ¿no? En una escena. La llamada. Bueno, la llamada. Lo que pasa es que estoy ahí a ver si me vuelvo a meter en el cine de nuevo. Come, la llamada también está súper bien. Es un Es pedazo muy chula, de película es muy que te ríes mucho y te divierte. Aparte, lo mejor de todo para mí es que era yo. O sea, yo actué y hice de Henry Méndez. O sea, hacer de Henry Méndez, pues para mí ha sido lo mejor porque no he tenido que actuar ni nada. Ya era como me salía, ¿no? Era yo. Bueno, la gente tiene muchos deberes. Seguimos, una serie. A ver, ahora mismo estoy viendo una serie que ya la vio todo el mundo, pero yo me gusta ver la serie cuando ya sé que los capítulos están todos rodados para que no me corten el rollo y diga, ahora ya no está. Ahora mismo estoy viendo la de Juego de Tronos, que lo tenía muchas ganas de verla. Pero bueno, yo creo que serie he visto la de Siren y he visto un montón así. Pero bueno, está bien. He visto a Outlander hasta la mitad de eso, me queda la otra mitad por ver. Pero, hombre, sí, yo recomendaría la de Juego de Tronos porque ahí matan a todo el mundo y luego todo el mundo está un desastre. Larga, pero también muy chula. ¿Una canción? A ver, a mí me gusta de música viva, así, de que a mí me recuerde y me traiga buen rollo. Me gusta el Give Me Everything Tonight de Pitbull y Nelly. Un temazo. Siguiente. ¿Y un podcast? Un podcast. Yo tengo un podcast que se llama Activo y con Flow, que es de música, de cuando yo hacía de locutor. Ahí hay como 100 y pico de programas en podcast de Spotify y tal. Pero bueno, de podcast te podría recomendar uno que vi el otro día, que entrevistan a todo tipo de gente. Que Hablando con, creo que se llama. Vale. En Spotify, Hablando con, entonces tú no sabes con quién será el siguiente invitado, sino que te va saliendo. Lo vi porque vi que entrevistaron a Ricardo Campoy, el que era propietario de Vale Music, y me gusta porque es diverso. Entrevistan a todos los tipos de personajes de la cultura y no. Entonces, claro, es bueno la mezcla porque aprendes de todo. Y de la voz de la experiencia, la gente con experiencia adulta que lo escucha y se te cae la baba así escuchando y dices, hostia, sí es verdad. Claro, y aprendes mucho de ahí. Creo que se llama Hablando con. Vale. Y si no, lo buscaré y os paso por mail uno de los podcasts para que lo veáis. ¿Y un libro? A ver, yo... un libro que me vino muy bien a mí para también darme cuenta de muchas cosas de personas y comportamientos y actitudes de personas que me rodeaban y que realmente me quería dar cuenta si eran falsas o no, que yo ya lo sabía, que son no de gente tóxica, sino pensamientos tóxicos, porque tú en ese libro descubres si eres tú el que estás pensando mal o realmente estás al tanto de lo otro, ¿no? Entonces yo les recomendaría el libro Pensamientos tóxicos. Perfecto. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido un placer enorme tenerte hoy aquí. Habíamos escuchado mucho tu música y lo seguiremos escuchando. Hombre, Se nos ha pasado volando. Eso espero. Y dile a los del hablado que preparen el sobre para ir a cantar. yo te espero hasta hoy para hacer una copita, imagina. Ya hablaremos, ya. Y... Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad ha sido un placer enorme. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres, oients, també per escoltar-nos una setmana més al No Preguntis.